Bien. Vamos a empezar entonces el conversatorio. ¿Me escucha? Arrancamos con... Vamos a empezar con las usted? palabras de la Perdón. ministra. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Compañeras, un gusto enorme saludarlas. Muchas gracias a Nerina por organizar esta charla de compañeras referentes del territorio, de distintas organizaciones que sabemos que tiene tanta importancia en todos los momentos, pero también una vez más en este, ¿no? Nos encontramos como en tiempos que son sumamente excepcionales para nuestro país y para el mundo, y bueno, y en el caso nuestro, construyendo ministerio. Axel Kicillof nos hizo cuando asumió el gobierno, cuando tomó la decisión de crearlo, y de plantear por qué se necesitaba además, ¿no? Que tenía fuertemente que ver con reconocer un movimiento social que tuvo la capacidad de acción y la fortaleza de poder tener una fuerza política que instaló esta agenda, la agenda de la igualdad de género, la agenda de la no violencia, de cantidad de derechos postergados para las mujeres, con tanta fuerza como para decir, bueno, un proyecto popular, como lo ha hecho en otros momentos de la historia, lleva a los principales planos del Estado esa política. Y eso se traducía institucionalmente en construir el ministerio, pero también en llevar adelante el compromiso de que la política y la perspectiva de género sea una mirada transversal al conjunto de las decisiones de gobierno. Empezamos con enorme entusiasmo y hemos estado con ustedes en muchas actividades y vino el pandemonio. Esto que algunos llaman el enemigo invisible, el no sabemos muy bien cómo llamar. Y lo que me parece que tenemos la sensación fuerte, quienes militamos, quienes participamos socialmente, quienes somos parte de un proyecto político que hoy está en el gobierno nacional, en el gobierno de la provincia, la importancia que significativa el Estado. Y hoy creo que esto es algo que está valorizando toda la sociedad argentina. La importancia de un Estado presente, de un Estado serio, cercano, accesible. Me parece que Nerina tiene que silenciar. Sí, ahí está. ¿No? Porque está. Sí, porque Carolina, de ahí no. donde nos están pidiendo. Carolina Ahí, no tiene que habilitar el micrófono. Está mirando. Porque estamos ahí con las conversaciones que van llegando. Bueno, entonces les decía que justamente es lo que se propuso este nuevo gobierno, y en este contexto se nota de qué manera fundamental es la presencia del Estado. Y yo creo que esto es algo que está valorizando el conjunto de la sociedad, este tiempo que se ganó en poder prevenir con mayor celeridad la política de aislamiento obligatorio que nos ha posibilitado mejorar el sistema de salud, un sistema de salud diezmado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos ha traído algunos temas que ya sabíamos que existían, como es la violencia de género en el seno de las relaciones familiares, domésticas, afectivas, que claramente es un contexto absolutamente desfavorable. Por esto tuvimos que poner mucho esfuerzo en eso, como se ha puesto mucho esfuerzo en reforzar lo alimentario, la ayuda social, y bajo las mujeres una vez más, que sabemos la potencia que tienen esta sociedad, y ustedes son clave para eso. Y en este entendido, ¿no? Que para mí es una cuestión que en el Ministerio estuvo muy presente. Para conformar nuestros equipos, somos un gabinete muy militante, compañeras que son todas referentas sociales, políticas, sindicales, que vienen con mucho saber, porque entendemos además que el saber para una gestión es un saber que se construye también desde ese compromiso social y militante, no son dos cosas despegadas. Bueno, haciendo esa fuerte apuesta, y hoy el Ministerio centrado
claramente son la prioridad y la orden de lo que necesitamos frente a la situación que estamos viviendo, que es cómo se ponen todos los recursos para atender la violencia de género, cómo se trabaja en los temas de la población travesti trans, cómo se ve la cuestión de población de encierro, de poblaciones especiales en las que están afectadas de manera más significativa por las consecuencias que claramente el parate de la economía lleva en lo laboral y en lo que ya sabemos que las mujeres sufren de desigualdad. Y algo que nosotros se hizo de la formación de en la Cámara de Diputados de la provincia, que este tiempo también nos trae algunas oportunidades, y estas tienen que ver con que se está revalorizando el cuidado. El presidente de la Nación habla mucho, la ética del cuidado, el cuidarnos y el cuidarse, como lo que nos amenaza como sociedad fuertemente es esta pandemia. El planteo es cuidarse frente a la salud, pero se plantea cuidar la salud, pero también cuidar la el planteo de revalorizar la solidaridad. Ahí algo pasó que en un momento... Sí, se corta un poco la internet. Bueno, ya termino con esto. Digo que me parece que se ha puesto en principal valor el tema del cuidado y esa es una gran oportunidad para nosotras, porque nosotras trabajamos en el mundo productivo, del mundo remunerado, a la vez que cuidamos en la familia, en los hogares y en las comunidades, fundamentalmente las mujeres. Ahí las vemos en las ollas, en los barrios, en toda la tarea social y comunitaria. Así que también es una oportunidad para que cuando salgamos de la pandemia, el planteo sea que cómo están nuestras relaciones sociales del cuidado y cómo hay una revalorización social y de esta tarea que tan históricamente hacemos las mujeres. Para nosotras, para este ministerio, para todas las compañeras del equipo, la subsecretaria Luportos que van a estar con ella y en el cierre seguro de este conversatorio, para Nerina. Bueno, esto es central y nuestro diálogo, entendemos que el Estado tiene responsabilidades ineludibles de llevar políticas públicas y gestión pública. Pero esto es mejor, llega de otro modo y se completa cuando se hace en articulación con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con toda la fuerza social organizada. Así que siempre agradecidas a lo que hacen ustedes todos los días en cada uno de los lugares que están. Un abrazo, las voy a estar escuchando un ratito y después me tengo que ir a otro conversatorio, pero bueno, nos queda todo grabado. Bueno, Estela, muchas gracias. Le vuelvo a recordar a todas las participantes que voy a estar manejando la apertura y el cierre de los micrófonos para que justamente cuando haya alguien hablando, el ruido ambiente de otras no moleste. Bien, la idea de este conversatorio, que se llama Género y Territorio, es poder justamente conocer un poco a través de ustedes, que son las referentas de diferentes organizaciones sociales y campesinas, podamos tener un diagnóstico, podamos conocer algunas de las propuestas, algunas de las herramientas que seguramente ya vienen construyendo. Este es un ciclo de conversatorios, de charlas, de diálogos indispensables, le llamamos en el ministerio, que ya hemos tenido con referentas sindicales, con legisladoras, con áreas de géneros locales, y que bueno, parte de ese diagnóstico y esa comunicación que quiere el ministerio tener, era poder tener un contacto con todas ustedes y conocer de primera mano qué es lo que está pasando en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires. Las voy a presentar, voy a hacer una presentación general y les voy a después dar la palabra a cada una, que va a tener 3 minutos para hacer un diagnóstico. Van a estar participando de la UTT, Carolina Rodríguez, que es la responsable nacional de género. También va a estar Carolina Pedelac, del Movimiento Evita, responsable provincial. De la CCC,
Nené Aguirre, responsable también, perdón, referenta provincial. Después tenemos también de Patria Grande y Mala Junta, Nueva Mayoría, la referenta de Mala Junta, perdón, Poder Feminista, Natalia Jaracho. La referenta de la CNST y presidenta de la Federación de Cooperativas Manuel Belgrano, Lorena Vergno, no sé si se dice así, pero después me corregís la pronunciación del apellido, y Cecilia Regues, que es referente provincial del Frente Transversal en el Frente Barrial de la CTA. Si les parece, empezamos. Recuerden que tienen 3 minutos, yo les voy a estar haciendo una seña así, que vayan cerrando cuando se vaya acabando el tiempo. Y Carolina Rodríguez, vas a empezar, ¿sí? Te voy a habilitar el micrófono a poder contarnos un poco y hacer un diagnóstico de cuál es la situación de las compañeras en el contexto de la cuarentena. Ahí podés hablar, Caro. Carolina, a mí, Rodríguez, ¿me escucha? Sí, perfectamente. No, a mí me toca. Sí, sí. Sí, no, acá nosotros venimos trabajando hace 5 años en el Cordón Hortícola de La Plata, porque en realidad también nos dimos cuenta que existía la violencia de género en el campo, ¿no? Venimos trabajando con un grupo de mujeres porque también nos empezamos a dar cuenta de que nosotros trabajábamos entre 2 y 16 horas por día, porque trabajábamos en el campo y en la casa, y el trabajo de la casa es como que no era remunerable, no nos tenían en cuenta que trabajábamos, y también en el campo mucho tiempo no nos tenían en cuenta que quien hacía la verdura para mandar a la gente de la ciudad también era la mujer, ¿no? La mujer era que se levanta a las 4 de la mañana a hacer la verdura, y siempre el hombre estaba al frente, era como que el hombre es el que hace todo en el campo, y la realidad no es así. La realidad es que muchas compañeras, yo trabajo como referente de género acá en el campo, y es en verdad que las compañeras son las que tienen varios roles, ¿no? Porque son las que también se dedican a la economía, son las que tienen ¿cómo le podría decir? También hoy en día que estamos en época de la pandemia, ¿no? Y es como que se nos dio vuelta todo, porque nuestras compañeras también, de ser quintera, de no tener bien en claro la tecnología, hoy pasaron a ser profesores de nuestros hijos, y es como que es muy difícil para nosotras, ¿no? Eh, Estar con esto, con esta pandemia, ¿no? Que es como que se nos hace muy dura la realidad de nosotras, las del campo. Por eso hoy en día yo tuve que conseguir a alguien para que me enseñe, porque no iba a poder comunicarme con ustedes, ¿no? Más allá de que yo soy una referente de género, de que vengo trabajando hace 5 años, nosotros veníamos haciendo acompañamiento. Nosotras somos las que acompañamos a nuestras compañeras a hacer la denuncia, somos las que hoy en día está la compañera, tengo una compañera que vino, es que es la compañera que sufrió violencia de género, y ahora que estamos en el tiempo de que no nos podemos juntar, es una compañera que yo no la puedo abandonar, porque sí o sí tengo que estar al lado de ella, haciéndole el seguimiento, el acompañamiento, porque cuando uno sufre violencia de género, es muy difícil, de ahí, digamos, cuesta salir, pero si uno se siente acompañada, sale de la violencia de género, porque yo salí de esa violencia, ¿no? Y bueno, hoy en día lo que nosotros no podíamos hacer, no podemos ir a hacer reunión y todo, porque lo que nosotros hacemos es hacer asamblea, nos capacitamos también, ¿no? Lo que yo hago en este momento es, bueno, ponerme el barbijo y, bueno, ir a todas las compañeras que yo tengo, que hago el acompañamiento, que salieron de la violencia de género,
ir y llegar hasta su casa también, si le pasó algo, porque siempre he visto personas que siempre ha violentado, vuelve con el cuento de que bien, volvés vos, de que todo cambia, ¿no? Y eso es lo que yo hago en el sector hortícola de hacer, sigo haciendo, por lo menos por mi parte, sigo haciendo el acompañamiento a nuestras compañeras. Eh, Después de que, más allá de que la política no existen acá cuando uno va a hacer la denuncia es como que no nos dan bolilla, no existe eh, no nos dan todavía. Falta mucho que las políticas públicas nos tomen en cuenta acá. Gracias, Carolina. Y Sí, perdón, te interrumpí. Decime, ya tenías el tiempo cerrando, pero podés cerrar y... No, como hizo seña que cierre. Sí, ya se habían Por eso, ¿no? Y también terminado decirle los... que... Sí. Dale. Ahora Todo tenemos no, una segunda ronda bueno, y vamos a tener la posibilidad de, si quedó alguna cosa por decir, poder hacerlo y hacer las propuestas. Bueno, vamos a seguir con Carolina Pedelac. A ver, Caro, fíjate vos si podés desde tu teléfono. Ahí estoy. Bien. ¿Se escucha? Bien. Perfecto. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación a este conversatorio virtual. Muy contenta de estar compartiendo con compañeras de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y siendo parte de un ministerio que considero que le tocó ser creado en uno de los peores momentos de la historia de nuestro país y del mundo, ¿no? ¿Por qué no? Así que bueno, en principio, digo, me gustaría como hacer más un análisis de dónde nos encontramos, no solo en relación a las mujeres, diversidades o a la violencia, sino que justamente esto que decía es, nos encontramos en un momento de la historia que tal vez sea una de las crisis económicas más grandes de los últimos 100 años de nuestro país, después de la crisis del 30, digamos. O sea, estamos en un marco muy, muy complejo en términos económicos y sociales, y sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de 4 años de un gobierno sumamente liberal, sumamente destructor de nuestras economías, y que me parece que a fin del año pasado, digamos, teníamos una expectativa y una voluntad de trabajo, y esto que Estela dice, ministerio militante, lo interpreto como una voluntad de hacer del Estado un órgano que realmente nos brinde políticas y nos ayude a resolver las situaciones de violencia y las situaciones que atravesamos las mujeres, lesbianas, travestis y trans durante muchos años. Y sin embargo, bueno, pandemia mundial, contexto de cuarentena, negociación de la deuda, por lo cual el panorama es sumamente complejo, y sobre todo para los sectores populares que veníamos hace 4 años aguantando al límite, sabiendo que se venía un gobierno popular y que tuviéramos un gobierno que esté más de nuestro lado. Bueno, eso no sucede y se empeoran las condiciones. Por lo cual me parece que no es menor analizar este contexto, porque digo, estamos con la voluntad de bancar y de apoyar políticas en un ministerio que me parece que tiene una tarea sumamente compleja. Digo, todo el Estado nacional, el Estado provincial, los estados locales estamos en una situación muy crítica, y que me parece que eso nos pone en un lugar como sociedad, como pueblo y sobre todo como feminismo organizados, en donde hemos sacado y hemos salido entre comillas,
porque probablemente no hemos salido mucho de nuestras casas, pero sí fuimos a poner, digamos, todas las herramientas que pudimos construir en contextos difíciles como los que venimos atravesando estos años. Entonces, en este diagnóstico que queremos hacer, yo revisaba, por ejemplo, algunos datos de cantidades de femicidio del 2019, del año pasado, y veía que estábamos más o menos igual, que en mayo del año pasado teníamos unos 130, algo más de 130 femicidios, y este año estábamos contando 117 hasta hace unos días, por lo cual, digamos, hay cierta voluntad de fomentar, digamos, por los sectores más conservadores, sobre todo con estas políticas que bancamos, obviamente, de designar y de llevar a prisión domiciliaria a aquellos detenidos y detenidas que sean sectores que estén en riesgo por el virus, pero hay cierta voluntad de generar un conflicto entre los feminismos y las mujeres y las definiciones que se van tomando en el marco de la pandemia. Entonces, en ese sentido, digamos, en términos, no es para ponerse contenta claramente, pero en términos de las políticas que se venían llevando hasta el año pasado y no han aumentado los femicidios hasta ahora, lo cual obviamente no es bueno porque tampoco bajaron, pero sí, digamos, es un argumento como para dar por tierra esto de que bueno, la liberación de los detenidos, liberaciones masivas, ponen en riesgo nuestra vida, cuando en realidad nuestra vida ha estado en riesgo siempre, porque algo que queda claro también es que es dentro de los vínculos intrafamiliares, parejas, exparejas, familiares, quienes ejercen esas políticas, esas violencias hacia nuestras compañeras, y que Caro, tenés que ir evidentemente, cerrando. digamos, no... Bueno, bien. Bien. Eso, digamos, no tiene que ver con estas definiciones, sí tiene que ver con que hay un poder judicial que evidentemente actuó de forma maliciosa en la liberación de estos detenidos por delitos violentos, femicidios y abuso, y que claramente tiene que ver con lo que venimos reclamando, que creo que lo decía Ofelia, hace mucho tiempo, de un poder judicial que no nos está dando respuesta, que es misógino, que es machista, y que hasta hoy seguimos reclamando. Bueno, en términos de diagnóstico, como para ir cerrando, me parece que eso, y después por ahí en una segunda etapa contar un poco cuáles son tal vez las propuestas que venimos desde los movimientos sociales llevando a cabo para bueno, ir transitando esta cuarentena sin un cese de la violencia. Gracias, Caro. Ahora le toca el turno. Recuerden que les voy a hacer una seña, estén atentas, como para que puedan ir cerrando. A partir de que hago la seña tendrán aproximadamente 1 minuto. Bien, es el turno de Nené Aguirre, referenta provincial de la corriente clasista y combativa. No responsable, solo referente. ¿Ahí estamos? Bien, sí. se escucha. Bueno, buenas tardes. Yo también agradezco la invitación a la organización para poder participar en este conversatorio. Con respecto al diagnóstico, bueno, creemos que hay un aumento significativo de la violencia hacia las mujeres y que hay un aumento de los femicidios en un contexto nacional en relación a la pandemia, como decían las compañeras, porque se golpea al mundo, golpea a la Argentina, como también decían, imaginarse esto en un país donde gobernara Macri sería catastrófico. Esto golpea también a nuestro país que viene con una crisis económica muy importante, y las medidas, entendemos que tomó el gobierno nacional, son muy positivas porque ha privilegiado, digamos, la salud y la vida del pueblo en relación a intereses económicos de algunos pequeños sectores poderosos.
Eso nos parece muy importante. En relación al enfrentamiento de la situación de la pandemia, ahí vienen nuestras organizaciones al frente de comedores, merenderos. Esto se ha incrementado en una forma exponencial, porque donde había comedor 2 veces por semana, hoy es 5 veces a la semana, donde había merenderos, es merendero y comedor, y principalmente son las mujeres, son las compañeras de la economía popular de nuestras organizaciones las que enfrentan cotidianamente el problema de hacer la olla con una situación que se viene agravando en cuanto a las consecuencias que va teniendo la cuarentena, porque eso implica que las personas, los compañeros, las trabajadoras y trabajadores de la economía popular están paralizados totalmente porque las changas no hay más, trabajo en negro, precarizado, con la pandemia, con la cuarentena, están en la casa, no tienen la posibilidad de las changas, entonces se agudiza en forma importante lo económico. Ahí viene lo de los comedores y merenderos y que las compañeras en esos lugares es donde cuentan. Ahí cuentan las compañeras cómo están viviendo el tema de la violencia, por eso digo lo del incremento de la violencia, porque ahí es donde muchas pueden contar. Entendemos que esto es una cosa muy importante, porque aislada sola la mujer es una situación y en cambio en esta relación donde van contando hacia la importancia de que puedan cómo enfrentar eso, como decían las compañeras, cómo hacer una prevención en ese sentido y un acompañamiento, porque después está la situación tan crítica económica que vos decís, bueno, muchas veces no tienen plata para la SUBE, para salir de la casa, por ejemplo, para ir a otro lado. Creo que es una situación muy dolorosa la que se está viviendo y entiendo que una cosa muy, muy sentida, muy solidaria de las mujeres en particular y del pueblo en general en relación a lo que está pasando. Me hiciste señas. Sí, gracias, Nené. Tardo a veces un segundito en conectar y desconectar los micrófonos. Bueno, también hemos podido tener la suerte de conectar, digo suerte porque la tecnología a veces dependemos un poco de eso, de que Mariela Samaniego también se está incorporando. Luego voy a hacer su presentación y le vamos a dar la posibilidad de poder hacer su exposición. Bien, le toca ahora a la referenta de Mala Junta y Poder Feminista, Natalia Saracho. Te recuerdo, te hago la seña y tenés aproximadamente 1 minuto para poder terminar. Bueno, primero buenas tardes, agradecerle por este espacio y nada, me pone re contenta que haya más compañeras de los sectores populares exponiendo y bueno, agradecerle también a las compañeras que están en un lugar de conducción dentro del ministerio, que se abran estos espacios para que podamos intercambiar y que realmente podamos articular y que realmente lleguen las políticas públicas a los barrios populares. Nada, comparto lo que venían diciendo las compañeras. Yo creo que esto de la pandemia lo que hizo es utilizar, mostrar la situación que realmente están pasando los sectores populares, los barrios, la crisis en salud, en educación y bueno, principalmente en alimentos, que es algo que nosotros ya venimos, como decía la compañera, ¿no? De arrastrando estos 4 años, sosteniendo. Bueno, hoy se desbordó todo mucho peor, pero entendemos que sigue estando la confianza de eso, ¿no? Y la importancia del rol de las organizaciones sociales que hacen el laburo territorial, aguantando tanto la estructura de los comedores y todos los espacios que tienen que ver con la contención, y que son los espacios donde realmente son las primeras afectadas, somos nosotras, ¿no? Las compañeras que quedan vulnerables a todo el sistema. Le quería compartir también un dato del Observatorio de Mujeres y Diversidades, que trabaja ahí una compañera nuestra, Vicky Freire, que lo hizo en conjunto con los datos del RENAVAP, y nada, ¿no? Queda como mostrado en números reales la desigualdad en los barrios populares, ¿no? Que son más grandes, más profundos,
¿no? Me contaba el otro día, o sea, estábamos charlando y mirábamos los datos, el 30% solamente de las compañeras tienen un ingreso laboral, cuando el 70% de los varones, y bueno, y después nos repreguntamos, o nos preguntamos por qué las situaciones de violencia son aún más importantes o más graves, y claramente porque hay una independencia económica, que las compañeras no pueden salir del circuito violento porque no tienen económicamente para ir, alquilar un lado, o no tiene un trabajo que las resguarde y la proteja económicamente. Entonces, que lo hacen por solidaridad, por la empatía, y porque saben que el otro que está al lado la está pasando peor, pero que también las exponen, y que lo hacen por necesidad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso también, que las compañeras van por su vianda y, no sé, por su condición también, de que quedan expuestas, y que frente a eso nosotros tenemos espacios de contención en las organizaciones sociales en general, pero bueno, también empezar a discutir que esa desigualdad, que esa brecha la tenemos que empezar a achicar, y que claramente tiene que haber una mirada feminista en cada política pública que haya, para que realmente podamos cambiar esto de la estructura, ¿no? Así que nada. Gracias, Nati. Bien, vamos a darle entonces ahora la posibilidad de poder hacer ese diagnóstico a Lorena, que por favor lo primero que vas a decir es cómo se pronuncia tu apellido, si me desasno, que es referente de la CNCT. A ver, Loren. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Bueno, hola a todas. El apellido está perfecto, no hay problema. Bernó, Berniau, lo que venga. Bueno, también agradezco la oportunidad de este diálogo, de encontrarnos, de este encuentro que ahora es a través de las pantallas. Me parece sumamente importante y bueno, agradezco al Ministerio y a todas las compañeras. Bueno, de nuestra confederación, voy a hacer rapidito para no diversificar mucho y perdernos. Nosotras tenemos cooperativas principalmente en el rubro textil, construcción, reciclado y gastronómicas, entre otras. Veníamos de 4 años de políticas neoliberales y de hambre y de poco trabajo. Nuestras cooperativas en estos 4 años se adaptaron, digamos, a buscar nuevos recursos, cooperativas que se constituyen en lugares de contención a muchísimas compañeras, sobre todo, donde sus cooperativas estaban paradas productivamente. Veníamos arrastrando eso, digo que es la pandemia de los 4 años, y continuamos caemos en esto, que nos encuentra a las cooperativas que más o menos productivamente estaban, digamos, y estaban y mal, pero bueno, termina de caer y hoy están completamente cerradas, salvo alguna salvedad, el sector textil, que bueno, gracias ahí al Estado que está presente hoy, bueno, logró adaptarse y hoy está fabricando insumos hospitalarios, barbijos, camisolines. Pero el resto de las cooperativas hoy aún más se han convertido en ollas populares, en lugares sobre todo de contención, de llegada desde alimentos, de artículos de limpieza para todas las compañeras. Eso por un lado, la situación, digamos, en general de nuestras cooperativas. Y por ahí, digo, un diagnóstico y un paneo general por qué hoy estamos acá también charlando, lo decían más de una, esta pandemia y esta cuarentena que hizo que todos estemos, o incluyo porque hizo que los hombres estén más en sus hogares, visibilizó todas las tareas que las mujeres hacemos, que las compañeras, como lo decían, están tanto en la quinta, en el campo, o en la cooperativa trabajando,
vuelven antes de ir a su trabajo, ya realizan sus tareas para hijos, para sus familiares, vuelven y las siguen. Esta pandemia visibilizó eso. Creo que es, hoy alguna lo decía, es una oportunidad para dar una discusión más profunda. Y esto, digo, a nosotras las mujeres que somos Me parece que, bueno, tiene ahí algunos inconvenientes, Lorena, igual estaba más o menos en el tiempo. Después, cuando tenga oportunidad en la segunda parte, cerrará con el diagnóstico. Vamos a seguir entonces con Cecilia Regues, referente provincial del Frente Transversal en el Frente Barrial de la CTA. Hola, ¿cómo están a todas? Buenas tardes. La verdad que agradezco la invitación porque me dan la oportunidad de contarles un poco cómo venimos trabajando en nuestra organización, no solamente en el Frente Transversal, sino dentro del Frente Barrial. Esta pandemia nos encontró, nos agarra en un momento en el que nosotros creíamos que podíamos salir del pozo, sobre todo para los barrios más populares o más carenciados. Nosotros representamos a los trabajadores desocupados o informales, y hoy nos encontramos que la demanda principal pasa en todos los barrios del conurbano bonaerense, es por cómo llenamos la olla, qué ponemos dentro de la olla, cómo bancamos hoy los merenderos y comedores. Es la demanda principal de nuestras mujeres, de nuestras compañeras y también de nuestras vecinas. Se han sumado, debido a esta pandemia y a la imposibilidad de salir a laburar y ganarse el mango, gente que uno por ahí veía en los barrios y que no participaban en ollas populares o en merenderos, y que hoy, sin embargo, vienen y participan, y vienen y colaboran y también se llevan su vianda. Creo que esta pandemia nos está golpeando a todos los sectores, sobre todo, por supuesto, más a los populares, a los barrios más carenciados, pero sin embargo, hoy vemos a toda una sociedad que está preocupada frente a la economía, cómo vamos a salir adelante, aquellos que tenían una cooperativa, una pyme, trabajadores informales o trabajadores en relación de dependencia que hoy se ven imposibilitados en salir de sus hogares. Acompañamos, por supuesto, la decisión del gobierno nacional y provincial de este aislamiento obligatorio, porque también creemos que es importante la salud y que nos tenemos que cuidar entre todos y todas, pero también sabemos que en los barrios donde estamos más necesitados, nosotros salimos igual, como les decía hace un rato, les comentaba antes de que empiece el conversatorio, nosotros hacemos las compras comunitarias para el abastecimiento social con el mercado central. Salimos a llevar una propuesta acorde y económica contra la especulación de algunos vivos que quieren un aumento de precios, y entonces nosotros estamos como organización bancando esas compras comunitarias. Llevamos a los barrios soluciones. Yo le decía, las organizaciones sociales y en su mayoría las mujeres, creo que a todas les debe pasar, son en su mayoría mujeres, somos las que ante una urgencia, ante una necesidad, le ponemos acción. No inventamos nada nuevo cuando hablo de compras comunitarias, cuando hablo de ollas populares, cuando no estamos inventando nada nuevo, estamos a eso que se necesita tratar de darle una solución. Y en el marco de la violencia de género también nos encontramos imposibilitadas en muchas cosas, en muchas situaciones, sobre todo con el tema del acceso a la justicia y al patrocinio, en el caso de situaciones de violencia, en que son expulsadas justo ahora en momentos de pandemia del hogar, en que son echadas junto a sus hijos. Esa es una situación que nos preocupa. Vemos que la violencia ha incrementado, que quizás las denuncias no han incrementado, pero sí la violencia intrafamiliar. Nosotros nos escuchamos a nuestras compañeras y pasa diariamente, la violencia pasa diariamente. Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a ir cerrando esta primer parte con Mariela Samaniego. Mariela es responsable provincial del MNCI Vía Campesina. Mariela, tenés 3 minutos para poder hacer un diagnóstico. ¿Sí? Te voy a habilitar el micrófono, y cuando te haga una seña es que tenés que ir cerrando, tenés 1 minuto para cerrar.
Se silenció. Soy del MNCI, Movimiento Nacional Campesino Indígena, y creo que no estoy muy lejos de todas las compañeras que están hablando ahí, con la diferencia que nosotros estamos en una zona rural, donde también trabajamos con lo que es el centro comunitario, espacio de niñez, espacio de género, parte textil, y nos surgió con esta pandemia de tener que abrir el centro y empezar a alimentar a más de 200 personas, 200 familias, y empezar a trabajar lo que es esa parte, porque nosotros cuando trabajamos lo que era la gente, el secundario con oficio, la primaria para adultos, y después encontrarnos con todas estas necesidades, donde se está haciendo barrios nuevos dentro de la zona donde nosotros estamos, y venir a pedir ayuda sabiendo que había un centro comunitario. Nos surgió esto de hacer el comedor para poder garantizar el almuerzo a esas familias. No sé. Y con respecto a lo de género, que tuvimos una situación y que la justicia no nos cedió bien, ¿querés saber? A ver. Hola, soy Ceci, acá haciéndole compañía un poco a mi mamá, que está aprendiendo a usar este medio de comunicación. Tal vez hay que agregar que también, como decía la compañera, el acceso a la justicia, con el tema de, tuvimos una situación de abuso intrafamiliar, y con todo esto, realmente todo se quedó varado. Y una de las cosas que también tuvieron errores instituciones judiciales fue que dieron la data de dónde estaba esa compañera, que tal vez es algo que hay que ser como más firmes en eso, seguramente les habrá pasado a muchas. Y también lo que charlábamos como juventud en este lugar, es que aún en esta pandemia hay que pensar que a la juventud hay que brindarle los espacios de cuidado, de salud, de educación sexual integral, como los preservativos, las pastillas anticonceptivas, para prevenir embarazos no deseados y para que nosotras mismas nos podamos seguir cuidando, como eso también es importante. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Mariela. Vamos ahora entonces a hacer la segunda instancia del conversatorio sobre este diagnóstico que estuvimos escuchando. Yo tomé algunas cosas que han dicho, algunas tenían que ver con esto que decía Carolina Rodríguez, de los diferentes roles que tienen que tomar las compañeras en el territorio. Desde la educación, en este contexto de pandemia, ¿no? Educación, la alimentación no solo de su casa, sino de la comunidad. También algo que decía Carolina Pedelac con respecto a poder poner en discusión algunos temas que hasta ahora eran silenciados, como es el contexto de la situación carcelaria. También Nené nos hablaba un poco de esto de ver el incremento de algo tan básico como es el hambre, y cómo en eso se construyen los lazos de solidaridad que las compañeras vienen ya hace tiempo teniendo, y que hoy es una herramienta importantísima. También Natalia nos contaba un poco que fueron 4 años donde se fue profundizando la desigualdad, y hoy es más necesario ante este contexto de pandemia que se puedan pensar e implementar políticas públicas específicas para las problemáticas que están surgiendo en el territorio. Lorena nos hablaba de uno de los problemas que las mujeres sufren con mayor desigualdad que los varones, y que tiene que ver con la falta de trabajo, y cómo esto también repercute en las situaciones de violencia, pero que también la pandemia dio la posibilidad de poder mostrar ese trabajo silenciado que son las tareas del hogar. Tuvimos también la posibilidad de escuchar a Cecilia, que marcaba esta herramienta de compras comunitarias, que es una de las posibilidades que estaban construyendo las compañeras, pero que también había una expectativa muy grande de poder salir en este año de una situación crítica, y que esta situación de la contingencia del COVID-19 dejó en suspenso la posibilidad de una mejoría.
Y por último, Mariela nos hablaba junto a su hija, y que lo rescato porque me parece que es importante también saber que muchas de las compañeras, algo que otros sectores tienen garantizado, como puede ser el acceso a la tecnología, hoy es un sacrificio para ustedes y una demanda bastante grande poder estar teniendo este conversatorio, porque sabemos que no en todos los lugares se accede de la misma manera, y que las condiciones de poder tener acceso a la tecnología es más dificultoso. Así que también muchas gracias por eso. Hablaba del acceso a la justicia, y esto de poder, que digamos, la situación de tener que ir con lo urgente, que puede ser el cuidado específico de la salud para que no se propague el contagio, o la situación de hambre que no deje por fuera otros temas como puede ser la salud sexual y reproductiva. Vamos entonces a la segunda instancia. Vamos a hacer una vuelta, como recién, de 3 minutos cada una, donde puedan comentar algunas de las propuestas que crean que sean importantes para desarrollar en el territorio. Volvemos a comenzar con Carolina Rodríguez Larronda. La propuesta es que en el territorio que tengamos un acceso más directo a la justicia, ¿no? Porque eso es lo que nos falta a nosotros como mujeres del campo. Cuando vamos a la justicia es como que nosotras, como decir, no nos dan bolilla, ¿no? Es como que no existiríamos. Acceso a eso, y también pedir todos los derechos que tiene que tener la mujer del campo, ¿no? Como acceso a la tierra, que todo lo que digamos, que más tiene derecho al hombre, ¿no? Porque a veces el hombre tiene más derecho que las mujeres. Primero se tenga en cuenta a la mujer del campo. Y bueno, eso, y también que lleguen las políticas públicas al campo, porque acá en el campo no tenemos nada. Si no fueran por la organización, decía la compañera, hoy en día no tendríamos nada. Siempre la mujer del campo hubiera sido golpeada, humillada, maltratada. Si no fuera porque llegó la organización al campo, hoy hay muchas mujeres que están recuperadas, ¿no? Hay muchas mujeres que hoy dicen basta de violencia, basta de humillación. Si no fuera porque la organización llegó, ¿no? Yo soy una de ellas. Yo soy una referente de género de la UTT, yo soy una de esas compañeras que fue violentada muchos años, fui muy violentada, y bueno, gracias a la organización uno sale, ¿no? Y gracias a Dios hoy abrí mis ojos, y estoy luchando hoy en día por muchas compañeras que están sufriendo como yo he sufrido muchos años. Y por eso digo que lleguen las políticas públicas que no llega al campo. Hay políticas públicas que nunca llegaron al campo antes que nuestra organización. Y bueno, no sé si para cerrar, ¿no? Es muy difícil para mí hablar con el celular porque no estoy acostumbrada a esto, pero quiero agradecer también por darnos la posibilidad a la mujer del campo ser visibilizada, ¿no? Porque si ustedes no nos llegan a nosotros, nadie va a saber lo que está pasando en el campo. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad a nosotras, y que lleguen las políticas públicas. Eso es lo único que uno dice, a llegar las políticas públicas y los derechos para la mujer del campo. Nosotros somos los que damos de comer al pueblo, ¿no? Somos las que nos levantamos a las 4 de la mañana con nuestros hijos a trabajar, y que sepan que somos nosotras, las mujeres del campo, que es la que labura día y noche, ¿no? Eso. ¿Está? Sí, muchas gracias. En serio, compañera, muchas gracias por tus palabras. Y por también tus lágrimas, que es una manera de poder compartir con el resto lo que está pasando en la vida de cada una de las compañeras. Vamos a seguir entonces con Carolina Pedelac. Bueno, gracias. Le mando un abrazo a la compañera Caro de la UTT, porque tanto ellas como
sobre todo digo, las mujeres campesinas organizadas en este tiempo fueron las que garantizaron, entre otras cosas, el acceso a los alimentos, a las verduras sobre todo, que muchos otros lugares especularon y aumentaron sus precios, y fueron las organizaciones campesinas las que garantizaron el traslado y el abastecimiento de muchos de los comedores que hoy tenemos los movimientos sociales, ¿no? Así que un abrazo grande, y aparte emociona también verla emocionada a la compañera. Bueno, no, quería comentar que creo que, digo, por ahí lo decían algunas compañeras, lo que tal vez sucede en este tiempo de cuarentena es que se exacerban muchas de los vacíos, ¿no?, que existía en términos de políticas públicas y de abordaje en algunos sectores, o de algunas políticas en particular, y ahí donde la organización popular pudo, poniendo el cuerpo, digamos, y de manera más militante abordar, una que tiene que ver con el acompañamiento de las situaciones de violencia, que en particular en este momento, digamos, las que acompañamos o que venimos en formación de promotoras territoriales, que venimos armando redes, sabemos que se complejizó en términos de que, bueno, se complejizaban los traslados, por ejemplo, de las mujeres a poder denunciar, se complejizaba saber qué juzgado estaba de turno, porque por lo menos en el Distrito Judicial de San Martín iba rotando, por ejemplo. Entonces, digo, no solo que el movimiento estaba complicado, sino que a veces no se sabía bien para dónde ir, o por ejemplo, solo en situaciones extremas, las mujeres iban a hacer las pericias al Carrillo, porque no se podían trasladar. Bueno, eso me parece que es una situación que venía en tensión y que en este momento se exacerbó un poco más, y que ahí un poco una respuesta fue el poder hacer comunicación y hacer difusión con números de teléfonos de compañeras que vinieran acompañando situaciones y que ahora pudieran hacerlo telefónicamente o disponer de algún permiso para poder asistir en alguna situación, y que son compañeras cercanas, ¿no? Compañeras referenciadas en cada barrio o en cada zona, y que me parece que eso ayudó mucho, porque justamente, digamos, a este problema del aislamiento, del no poder salir y de la violencia intrafamiliar, muchas veces, digamos, se da en los sectores populares por el problema de la vivienda, digamos, o por el problema de que no existen casas en donde se puedan recibir a las mujeres en situación de violencia en este contexto con mucha facilidad. Muchas no tenían personal, entonces cerraban. Bueno, ahí me parece que hubo un problema que tenemos que pensar para lo que se viene, que tiene que ver con espacios donde las mujeres puedan transitoriamente estar, sobre todo mujeres que no tienen a veces un familiar que las pueda recibir, o que no pueden quedarse en un lugar en el barrio porque sabemos que es muy cercano y que la información circula y se sabe dónde está. Bueno, hay un problema ahí estructural sobre a dónde transitan las mujeres mientras pueden ir recibiendo a través del acceso a la justicia alguna solución para su situación de violencia, a dónde están seguras. A mí me parece que hay un problema. Después, digo, la situación estructural de la vivienda, que la compañera lo mencionaba bien en el campo, pero que en las ciudades, digo, es un problema integral, pero que cuando una mujer atraviesa una situación de violencia se ve exacerbado, y que necesitamos una política para que nuestras mujeres puedan, cuando deciden denunciar, cuando deciden separarse, cuando deciden tomar una definición de romper con ese ciclo de la violencia, tener un lugar a donde ir, digamos. Digamos, es el impedimento económico, pero también hay un problema estructural de la vivienda, que me parece que estamos en un momento en el que podemos discutir eso. Digo, estamos en una crisis en donde estamos discutiendo la propiedad privada, el rol del Estado, discutamos también la política de viviendas que tiene un Estado para los sectores vulnerables, digamos, para nuestros barrios, viviendas dignas, pero también para las mujeres que transitan estas situaciones, un lugar a donde ir. Puede ser un lugar comunitario, puede ser, sí, es lo que sucede ahora. Hoy nuestros comedores son puntos de referencia para cualquier tipo de asistencia, incluida la violencia. Las compañeras seguro lo saben mejor, que en cada comedor se recibe ahora una demanda que es
duplica o triplica la demanda no solo de asistencia general, sino de violencia. Bueno, hay que formalizar y hay que tratar de legitimar nuestros espacios comunitarios como espacios que hoy resuelven problemas. Y lo último, perdón, también es la situación de acceso a la justicia, que también se ve, repite un poco la situación de la liberación de detenidos, porque no me parece menor, porque la situación de las mujeres en las cárceles es paupérrima, lo venimos haciendo y visibilizando desde hace mucho tiempo, pero hoy me parece que se dan las condiciones como para que podamos exponer lo que son las unidades penitenciarias, y sobre todo para nuestras mujeres que no pueden tener los mínimos insumos de higiene menstrual para transitar cuando están detenidas, muchas de esas sin condena firme, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece que ahí un poco la organización popular también no solo visibilizamos eso, sino que asistimos integralmente con recursos a las mujeres privadas de su libertad, y que me parece que para la etapa que viene hay que poner el ojo en cómo están estas mujeres en contexto de encierro particularmente. Gracias, Caro. Bueno, seguimos con Nené Aguirre. Bueno, nosotros creemos que por esta situación, este diagnóstico que se está haciendo y la gravedad de la violencia, es muy importante poder aprobar, poder concretar esta ley de emergencia en violencias a las mujeres que se ha presentado en el Congreso, porque esa ley implica poner sobre la mesa el tema, concretamente, tener asistencia económica, muy importante, porque para las mujeres en situación de violencia se le garantizaría asistencia alimentaria, habitacional y económica. Creemos que ayudaría enormemente también porque está planteado lo de las 100.000 promotoras a nivel nacional, que sería un reconocimiento también institucional y remunerativo. Porque todo esto que se cuenta acá, nosotras entendemos que llamamos promotoras a aquellas que se han formado efectivamente en distintos cursos, y después están las que se han formado en la práctica, asistiendo, acompañando, estando presentes, recurren a ellas, como dicen las compañeras, porque en el barrio está su teléfono a disposición, está su tiempo a su disposición, entonces sería una cosa para nosotras muy importante poder concretar que se apruebe eso. Otra cosa que nos parece muy importante es formar dentro de los comités de emergencia o de crisis que hay, que estén integradas por mujeres que tengan esta perspectiva de género, en todos los niveles, en barrial, municipales, provinciales, nacional, porque eso ayudaría mucho a ese aporte que a veces está la pandemia tremenda, está la situación alimentaria como emergencia, y está la emergencia de la violencia también. Creemos que esa mirada, esa compañera, es muy importante que participe en esos comités. Y bueno, y como parte general, entendemos que acá hay una gran disputa en relación a quién va a pagar la crisis. Porque efectivamente, si son esos sectores que tanto se han enriquecido en el gobierno de Macri, por eso hablamos del impuesto que han discutido en el Frente de Todos, el impuesto a las grandes fortunas, que sería muy importante porque el pueblo vive poniendo el cuerpo, su solidaridad, ollas populares, compañeras, que todas sabemos que hay en los barrios, que se arman los propios vecinos y aportan elementos. Si se hace la olla también en otro vecino, eso está ocurriendo, pero acá necesitamos plata, mucha plata para afrontar toda esta situación que se está viviendo. Ahí viene, me parece, la importancia de poder hacer que se apruebe ese impuesto a las fortunas. Tenía, fui re cortita. Ahí, bueno, creo que terminó, tuvimos algunos inconvenientes con la conexión. ¿Estamos, no, Nené? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces con Nati Saracho.
En otro lugar también compartimos lo que vienen laburando con promotora de género, con promotora de salud, que la importancia del rol en los barrios populares en este momento, ¿no? Después en los lugares de resguardo, de abrigo, que es un poco lo que decía Caro también, que esos lugares estén pensados y que hayan compañeras trabajando ahí que hayan pasado por esa situación para que entiendan realmente las situaciones de las compañeras cuando van a esos lugares. Y nada, después también pensar en políticas para las compañeras trans, que si nosotros la estamos pasando mal, ellas la están pasando peor también. Después el tema del consumo, digo, la problemática del consumo, hay muchas compañeras que están con un problema grande de adicciones, digo, y que en este contexto los transan, los barrios populares no se toman cuarentena, sigue funcionando, digo, es un problema que yo creo que también tenemos que empezar a discutirlo, porque la realidad es que no solamente nos tenemos que hacer cargo de la problemática alimentaria, sino también de cómo cuidamos a nuestra juventud, a nuestros pibes, a nuestras pibas, los barrios populares, y teniendo en cuenta que cuando menos herramientas tienen, bueno, eso se hace el doble de problema, ¿no? Porque sabes que tenés que ir a rebuscar para qué meter en la olla, y tenés que dejar tu pibe o tu piba, y que sabes que si no tienen posibilidad de un espacio comunitario, sabes que tenés más probabilidad de que ese pibe se vaya a la droga, o que sea soldadito, o lo que fuera, ¿no? Así que bueno, un poco eso, y también compartía lo que decía la compañera, ¿no? El tema de la distribución de la riqueza, empezar a discutir eso, que nosotras no solamente queremos discutir el rol de las compañeras en los comedores comunitarios, sino también queremos discutir la distribución de la riqueza, que era un poco lo que veníamos planteando, la línea que venimos laburando, de el que más tiene, el que la pasó bastante bien en estos últimos años, que empiecen a recortarse, que empiecen a ponerla para los sectores más vulnerables y más populares, ¿no? Y que también la importancia de eso, de que cuando llegue este proceso, que sea una realidad, pues yo creo que más temprano que tarde va a pasar, también discutir para dónde van a ir esos recursos, ¿no? Por eso es la importancia de las organizaciones sociales, el Estado y el feminismo, para que las políticas públicas lleguen a los barrios populares y que sea algo real, para que realmente y de una vez por todas la situación de las compañeras cambien en los barrios. Gracias, Nati. Bien, sigue ahora Lorena. Ahí está. Perfecto. Bueno, adhiero también a cada una de las propuestas de las compañeras. Enmarco un poco, propuestas para políticas para las mujeres, y creo que tenemos que nombrar a cada uno de las áreas de cada uno de los ministerios existentes. Hablamos de salud, hablamos de justicia, hablamos de un poco de educación, hablamos, bueno, lo que cada una de las propuestas de las compañeras adhiero, creo que estaban primero en mi lista para no repetir. El trabajo con las compañeras trans, que me parece que en este momento son parte de una población, de la población en riesgo, con mayores cuidados de salud, ya que muchas de ellas están en situaciones de salud que se pueda, que es una propuesta por ahí que se puede dar en este momento, y también a futuro, pero ahora que nos adaptamos a nuevas formas de encuentro a través de estas reuniones virtuales, y es la formación y la capacitación. Creo que necesitamos nuestras organizaciones sociales, organizaciones del trabajo, necesitamos formar referentas. Me parece que las que todos los días bancamos la olla, la cooperativa, la organización, el comedor, somos nosotras, y
violentas en nuestras organizaciones, fomentar la participación de las compañeras, que muchas veces las compañeras, que sobre todo lo vemos, las que vienen de sufrir mucha violencia psicológica, simbólica, la herramienta de la palabra es la que más cuesta recuperar. Compañeras que pierden voz por miedo, y son las que necesitamos que estén hablando, gritando y usando esa voz para defender nuestros derechos. Me parece que ahí es una cuestión crucial en la formación, en que necesitamos que multiplicarnos nosotras mismas y nuestras organizaciones, más allá de que es necesario que estemos en el día a día de la olla, de la huerta, de la cooperativa, pero donde se discuten políticas más generales, generalmente. ¿Listo, Lorena? ¿Sí? Sí, listo. Una Así que congelada. acá y yo las perdí por medio segundo. Así que muchas gracias, Lore. Bien. No, gracias a usted. Sigue el turno de Cecilia. También quiero remarcar que nosotras estamos peleando desde nuestra organización para que se reconozca y se remunere el trabajo de las compañeras a nivel territorial y barrial que hacen un acompañamiento en los casos de violencia, que son las que van a la comisaría, que son las que están acompañando a esas mujeres, y que muchas veces también nos encontramos en un embudo o que nos sentimos frustradas en nuestro trabajo cuando desde la justicia o de la policía, de los agentes de la policía, encontramos que no hay una respuesta a todo ese laburo y acompañamiento que venimos haciendo. Después también sumarle que sería importante también los programas de salud sexual, también un compañero, un trabajador, una trabajadora que esté, digamos, a la altura de las circunstancias, que tenga perspectiva de género, que tenga perspectiva, que conozca el colectivo, porque muchas veces también nos encontramos con esas limitaciones de las compañeras trans y travestis. Y después también el acceso a la justicia. Nosotros creemos que hay un debate muy importante que hay que hacer. Tiene que haber en las comisarías un rol de acompañante, si se quiere, o de alguien que esté en ese momento en que la mujer se encuentra en una situación de violencia, que no sabe a dónde recurrir, no sabe con quién hablar, seguramente desde el otro lado del mostrador se encuentra con alguien que no siente empatía, que no le interesa o que no conoce el tema de cuando se trata de violencia. Y después en los lugares de resguardo, también necesitamos que sean de resguardo, pero también que sea un lugar de empoderamiento para esas mujeres. Porque también recordemos que salir del círculo de la violencia implica también una independencia económica, una independencia psicológica. Es muy difícil salir nos callamos más, por eso se creó este ministerio y por eso el movimiento feminista y de las mujeres que no queremos nada más y nada menos que justicia social, que queremos igualdad de derechos, que queremos que se nos reconozca. Entonces, reconozcamos a esas compañeras que trabajan en los distritos y en los territorios, que puede ser una salida laboral para ellas, que puede ser una independencia económica. Démosle la posibilidad de un plan de vivienda social, un plan de vivienda que le permita tener a dónde vivir con sus hijos, si es que los tiene o si no, y también pensemos en todos esos niños y niñas que se quedan sin mamá cuando su mamá es asesinada en manos de su ex, de su pareja, de su novio, o de uno que encontró en el camino y decidió matarla, porque hoy matamos mujeres porque es re fácil matar a una mujer y no pasa nada. Creo que a nosotras nos sentimos muchas veces frustradas en nuestro trabajo cuando vemos la cantidad de asesinatos y de femicidios que suceden y parece que no pasa nada, que a la justicia le da igual, que a la policía le da igual, y las que lo sufrimos somos todas nosotras. Así que, nada, propongo que se sigan haciendo estos conversatorios, que sigamos sumando mujeres, que sigamos dando voces, y de una vez por todas que se termine con la violencia.
Gracias, Cecilia. Bien, vamos a cerrar con la participación de Mariela. ¿Seguimos teniéndola? No, me parece que Mariela ya no hubo algún problema con la conexión seguramente. Bueno, mientras vemos si Mariela puede volver a conectarse, les voy diciendo un poco lo que fui tomando de cada una de sus exposiciones. Hacían hincapié, Caro Rodríguez, al acceso a la justicia, al acceso a la tierra y básicamente el acceso a todos los derechos que está hoy negado para las mujeres campesinas. Importante también visibilizar a las compañeras que hoy están trabajando en el ámbito rural, porque no están llegando, no tienen el mismo acceso a las políticas públicas, no solo las que faltan, sino las que ya están, por el nivel de aislamiento que tienen en el ámbito en el cual trabajan y viven. Carolina Pedelac hablaba también de poder tomar en cuenta los acompañamientos en situaciones, creo que es un tema que tomaron la mayoría de ustedes, quienes acompañan situaciones de violencia de género, que fue una de las herramientas y los tejidos que se pudieron construir en este contexto y que dieron respuesta a muchas veces situaciones donde el Estado no pudo dar respuesta. Seguir fortaleciendo la comunicación y la difusión de las herramientas que hoy se tienen para que puedan tener acceso todas las compañeras, en particular aquellas que tienen situaciones de vulnerabilidad más altas, y poder trabajar también en algún programa que facilite el acceso a la vivienda. Nené nos decía que como propuesta es necesaria una ley de emergencia para situaciones de violencia de género, que una de sus políticas es poder contemplar promotoras con una remuneración, que los comités de emergencia tengan y participen mujeres con perspectiva de género, y entiendo también con esto, Nené, que estamos hablando de que tengan participación las áreas del Estado, que tienen la especificidad de trabajar sobre género en general y en particular la violencia. Y hizo hincapié también en la importancia de que se apruebe la ley del impuesto a las grandes fortunas, porque todas estas políticas van a necesitar del financiamiento, y bueno, es importante saber también cómo es que se van a distribuir los recursos y de dónde va a salir ese financiamiento. Natalia nos decía la importancia de poder sostener una política de promotoras de género y salud, también contemplar con la situación de las compañeras trans, que ante la situación de vulnerabilidad que viven todas las compañeras, ellas siempre tienen un grado más. También tomar en cuenta la situación del consumo problemático, que no es y no se manifiesta de la misma forma en mujeres que varones, y que eso necesita también de una mirada particular. Y volvió a hacer hincapié, igual que Nené, de la importancia de saber de dónde se va a financiar una vez que tengamos que salir de esta cuarentena, las políticas públicas para poder enmendar y poder dar un poco de solvencia a todas las necesidades que se están atravesando. Lorena habló de la formación y la capacitación a las referencias, haciendo hincapié en la importancia que tuvo la organización territorial en este momento. Cecilia nos habló de la remuneración para las acompañantes de situaciones de violencia de género, que sería importante tener un reconocimiento institucional, y también ahí seguramente alguna cosa se me perdió porque se me cortó la conexión, después lo van a poder escribir todo lo que yo no esté diciendo en este momento al mail, pero también hablaba de la importancia del acceso a la vivienda y la necesidad de que haya un plan de viviendas para las compañeras.
Ese nos faltó el aporte de Mariela, después le vamos a pedir, por favor, que nos lo haga llegar por escrito, y vamos ahora a hacer el cierre. Se sumó Lucía Portos, que no tenemos su imagen, ahí está, ahora sí tenemos la imagen, y que, bueno, con ella vamos a cerrar este conversatorio. Buenas compañeras. Yo todavía no me acostumbro a este sistema, pero bueno, ¿me están escuchando ahí? ¿Me están escuchando ustedes? Sí. Nada, en principio agradecerles un montón la participación en este conversatorio, y no solamente la participación en este conversatorio, sino también la coordinación permanente entre las organizaciones populares y nuestro ministerio. Para nosotras es importantísimo fomentarla y contar con ustedes, y que ustedes cuenten con nosotras, por supuesto cada una en el marco de sus responsabilidades, pero también comprendiendo que la militancia nos lleva a distintas responsabilidades, y tenemos que honrarlas siempre, poniendo a disposición de nuestras compañeras los distintos espacios de gestión. Entonces, en ese entendimiento definimos hacer una serie de conversatorios, de encuentros, que en realidad lo que tienen por finalidad es establecer un diálogo y un canal de comunicación con ustedes, para que quede abierto permanentemente y para que podamos conversar y estar al habla sin intermediarios. Este ministerio tiene por bandera la cuestión de la escucha activa de nuestras compañeras, de la posibilidad de que todas seamos parte de la construcción de esto. Y bueno, ustedes saben que nos ha tocado un tiempo histórico complicado para la construcción del ministerio. Con algunas o con la mayoría nos juntamos antes de la cuarentena, y las perspectivas, las ideas, las cosas que salían eran totalmente distintas a las que podemos pensar hoy, pero bueno, siempre con el mismo espíritu militante, de compromiso para intentar a colaborar con la organización de las compañeras, y también resolver las problemáticas estas que ustedes mencionaban, ¿no? Yo creo que es imposible en un territorio tan vasto como el de la provincia. Dice que me escuchan bajito. ¿Me escuchan bajito?